Miguel Nogueira, Miguel, ¿cómo dice que le va a usted? Está Fito, bienvenido. Pero muy bien. Internacional está hoy usted. Estamos internacionales, está sí. Internacional, usted vuela alto, Miguel Nogueira. Sí, vuelo alto porque pilotean otros, si no me caería de cabeza. Nos va a acompañar Gloria Álvarez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Muchos de ustedes saben quién es porque está hace unos días en nuestro país, porque la han leído, porque la han visto, tal vez la han visto en ese video estrella en YouTube. Gloria, bienvenida. No, muchísimas gracias, Fito. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, en realidad también has tomado muchísima más relevancia, como siempre, cuando le dan palo a la gente. Entonces, ahí todo el mundo se enteró de quién es. Si alguien no sabía, se enteraron ahora. Bien, arranquemos por ahí, porque además sé que no tenés ningún misterio en aclarar cómo llegas a Uruguay. ¿Por qué estás en Uruguay? Bueno, estoy en Uruguay porque a raíz de la viralización del discurso me empiezan a entrar mensajes de todas partes del mundo, entre ellos el mensaje de Lourdes Rapalín, que me manda un email y me dice, al fin alguien que piensa igual que yo, y como nadie es profeta en su propia tierra, me hace la invitación a venir a discutir el tema de república, institucionalidad versus populismo. Hablo yo con mi jefe, yo trabajo en el Movimiento Cívico Nacional, ya me había también Marta Evelyn Batres, diputada suplente de El Salvador, que ella fue como representante de El Salvador a Zaragoza a decirme, mira, te quiero traer a dar conferencias. Entonces me habían también hablado de la Fundación Libertad en Argentina y armamos entonces la gira a través de la red. El video, no todo el mundo tiene por qué saberlo, es tu discurso en el Parlamento Iberoamericano. Esto fue en España. Sí, en España. El 17, 18 y 19 de septiembre de este año. Bien, y estás haciendo parte de tu trabajo, estas charlas, digo, por lo que se puede transformar en... Bill Clinton dice que nunca ganó tanto dinero con sus charlas como cuando después de que dejó de ser presidente. Ajá. Digo, ¿es un modo de vida esto para ti dar charlas por el dinero que se paga o cómo es esto? Pues mira, yo en comunicación llevo 10 años de hacer radio. Llevo un año de trabajar en el movimiento y mi trabajo es ser directora de proyectos. El movimiento nace con la intención de suplir un vacío en Guatemala que los partidos políticos no llenan, que es la parte de proselitismo. Proselitismo entendido como talleres, conversatorios, foros, seminarios, diplomados, lugares donde la ciudadanía pueda empoderarse y se forme. Porque en Guatemala lo que hay es campaña, los 4 años. Mucho populismo, muchas bolsas y vallas. Y entonces el movimiento se dedica a eso. Entonces yo doy conferencias en todo el país para tratar de empoderar a los individuos. ¿Puedo ir un pasito más atrás para que la gente... Porque claro, en ese video que se hizo viral, en ese discurso, para la gente que no tiene idea, que no lo vio, ¿cuáles fueron los puntos fundamentales? ¿Por qué se disparó así? ¿Por qué fue un boom? Porque así la gente lo decidió. Pero, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que...? Bueno, la tesis, digamos, de cómo yo doy ese discurso... ¿Por qué armaste relajo? ¿Por qué armó relajo ese ¿Por qué armó relajo? Bueno, primero porque el tema del discurso es que realmente necesitamos hacernos una pregunta en toda Latinoamérica y es si queremos institucionalidad, es decir, si queremos una república o si vamos a seguir cayendo ante las manipulaciones de los populistas. ¿Por qué este discurso? Pues te cuento un poco del movimiento para entender. El movimiento cívico nace con este espíritu que les digo de proselitismo a raíz de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, un abogado que sacó un video, otro video que se viralizó de Guatemala por razones más tristes, denunciando que el gobierno lo iba a asesinar. Efectivamente pasan unos días y él aparece muerto. Entonces la población guatemalteca sale a las calles indignada y de estas manifestaciones 4 guatemaltecos deciden formar el movimiento con el objetivo de rescatar la república como institucionalidad. Entonces el trabajo que se ha hecho de investigación es obviamente quién es el enemigo de la república, qué es lo que está afectando que no tengamos institucionalidad. Y el populismo lo identificamos como populismo? Porque tú decís institucionalidad o populismo, uno podría decir institucionalidad con populismo. O dictadura, pero vos asociás el populismo como la falta de vigencia de instituciones, por ejemplo. ¿Cómo definís el populismo? El populismo es una táctica de manipulación que agarra las necesidades económicas de las personas que han sido durante siglos o durante años marginadas, excluidas de un comercio libre, excluidas de poder tener una educación formal y entonces empezar a prometer cosas que simplemente son inviables. Una vez en el poder, el populismo, que es lo que yo explico en mis conferencias, sigue un manual y podemos identificar a todos los países de América Latina viendo este manual. Primero, que la sociedad se odie, que haya una confrontación entre la misma sociedad por el principio de divide y vencerás. Cuando la sociedad se odia y el tejido social se empieza a desmantelar, ya la gente no quiere cooperar entre sí, ya la caridad no se da de forma privada y entonces se acude a este líder para decir, por favor, vení, salvarnos. Ayudarnos. Una vez en el poder,
el primer paso es eliminar la oposición del legislativo. Necesitas un parlamento que te pase las leyes que vos querés y para eso no podés tener oposición. Entonces empezás a llamar diputados, a tratarlos de pasar de tu lado, asesinarlos en algunos casos, empezar a extorsionar, empezar a amenazar. Una vez tenés el legislativo, el siguiente paso es copar al organismo judicial. Porque claro, empezás a pasar leyes, tenés corrupción, pero si tenés un organismo judicial funcional, va a haber entonces juicios, va a haber entonces denuncias. Entonces copar eso también. El siguiente paso, la prensa. Porque claro, ya tenés a todo el gobierno de tu lado, pero si tenés una prensa que está denunciando lo que está pasando, tampoco te funciona la formulita. Entonces vas por eso. Y estos pasos son lo que definen un régimen populista que se vuelve una dictadura. Y claro, la justificación es, pero yo fui electo democráticamente. Pero que seas electo democráticamente no quiere decir que gobernes de manera democrática. ¿Hay en América gobiernos populistas? Sí, hay gobiernos populistas. Yo diría al revés. ¿Hay gobiernos que no son populistas, de acuerdo a tu discurso? Difícilmente los puedes encontrar. O sea, yo creo que desde México hasta la Patagonia, cualquier campaña política... ¿El gobierno uruguayo es un gobierno populista? Contiene elementos populistas. Por ejemplo, el discurso de dividir a la sociedad, lo he escuchado. Bueno, el odio que se ha ocasionado a raíz de mi venida aquí es parte de eso, ¿no? El dividir, el decir, hay gente, o la izquierda te detesta. ¿Qué es izquierda? ¿Qué son estos conceptos que nos metemos? Cada quien es un individuo y cada quien decide qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, aparte de dividir a la población, escuché varias contradicciones. Por ejemplo, al principio del gobierno de Mujica decir educación primero, educación segundo, educación tercero, y luego decir qué bueno que ya no hay profesionales o tantos profesionales en el Congreso. Entonces, el quitar la meritocracia, que es parte fundamental de la República, que gobierne el que tiene mérito, no dinerocracia, sino meritocracia del intelecto, eso es pero fatal para la institucionalidad, porque si estás diciendo que qué bueno que no hay profesionales para hacer bien su trabajo. Y otra cosa que también llegó la noticia a Guatemala, que Mujica fue muy celebrado por decir la mejor ley de medios es la ley que no existe, y ahora están pasando una ley de medios. Entonces ves estas contradicciones y decís, ¿para dónde?